En este vídeo vamos a hablar de los factores que afectan a la creatividad de una persona. Y para ello, considerando que todos tenemos la oportunidad de ser creativos, vamos a estar hablando en todo momento de una serie de 6 factores. Antes de pasar a ver los mismos, quería recomendaros un libro, que es este de la creatividad en una cultura conformista. ¿Vale? Y es que muchos autores hablan de esta, de la metáfora de la creatividad, en el cual tenemos que considerar que ser creativo es comprar a la baja y vender al alza en un mercado de valores. Es decir, es una etapa de cierto beneficio para el ser humano. Y así, el que no arriesga no gana. Por lo tanto, esto va a ser una carrera de obstáculos. Los 6 factores. Vamos a ver el primero de ellos, la inteligencia. ¿Y por qué la inteligencia juega este papel tan importante? Tenemos que entender la inteligencia como 3, la sintética, la analítica y la práctica, estando las 3 fuertemente relacionadas con el proceso creativo. La sintética será la que nos permita a los seres humanos producir ideas originales. La analítica nos permitirá analizar, distribuir los elementos, ordenarlos y coordinarlos para producir soluciones razonadas. Y la práctica, la que nos va a permitir ser comerciales posteriormente de nuestras ideas, presentarlo y generar empatía entre los que nos escuchan. Segundo factor importante, el conocimiento. Si queremos ser creativos, tendremos que ser personas que conocen el dominio en el cual se quiere ser creativo. Tendremos que saber qué ocurre alrededor de ese problema. Tenemos que leer mucho alrededor de ese problema. Y es que al final lo que tenemos que evitar es reinventar la rueda. Por lo tanto, el conocimiento es un factor muy importante. Así como los estilos de pensamiento, el tercer factor que ponemos hoy encima de la mesa. ¿Por qué? Porque estos estilos de pensamiento son los que nos permiten explotar esta inteligencia, esas 3 inteligencias que anteriormente decíamos. Si ordenamos, si tenemos formas de pensar con cierta estructura, podremos explotar bien esa capacidad analítica, esa capacidad práctica que tenemos las personas. Y, en definitiva, esa capacidad sintética para generar nuevas ideas. La personalidad. Bueno, aquí tenemos una imagen con muchas características que debe reunir la persona creativa. Pero, en definitiva, como podemos simplificarlo, es que lo que tenemos que ser es personas que tengan ganas de arriesgar, que no tengan miedo al riesgo ni al fracaso. Y luego, por supuesto, características que ya hemos comentado en el primer vídeo. Es una persona flexible, con intuición, curiosa, que observe el entorno, que sea constante y sobre todo que tenga confianza y entusiasmo. La motivación. En definitiva, lo que tenemos que conseguir es que esto que hagamos, que esta creatividad que pongamos en valor, sea algo que realmente nos guste. ¿Vale? Es decir, como diría el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, entrar en un estado de flow, ¿vale? Es decir, una fluidez dentro de nuestro cerebro de ideas. Y por último, también importa el contexto ambiental. Los anteriores 5 factores eran factores que se referían a la persona creativa, pero el entorno que rodea a la persona creativa es igualmente importante. ¿Vale? Hay muchos trabajos que han demostrado cómo en sociedades con regímenes dictatoriales en los cuales las personas no son libres, no pueden expresar abiertamente sus ideas, pues los trabajos creativos son ciertamente menores. Para ello necesitamos un contexto ambiental que permita expresar a las personas sus ideas, generarlas y sobre todo socializarlas y ponerlas en valor para todos.